¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Les envío un saludo cordial desde aquí, de mi casa. Les envío un abrazo digital. Eh, Al igual, les saludo a toda la audiencia de las redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Y aquí nuevamente compartiendo material en el cual he estado reflexionando, en el cual he estado meditando, y creo que más que una predicación el día de hoy va a ser una reflexión particular. No necesariamente es propia la reflexión, porque he estado aprendiendo de otras personas, las cuales he estado escuchando de ellos, aprendiendo de ellos, y creo que sin más que decir acerca de ello, me gustaría iniciar diciendo que voy a hablar acerca de la esclavitud. Y creo que ya por el tema que vieron en el video, creo que ya saben de lo que voy a hablar. Sin embargo, la esclavitud hace tiempo era algo de lo cual se hablaba en términos de seres humanos, en el tráfico de seres humanos, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy estamos hablando de una situación un poco distinta, donde un dispositivo digital está esclavizando a las personas, porque antes se realizaba de persona a persona y ahora es de un dispositivo a una persona. ¿A qué me refiero? Bueno, conforme se vaya desarrollando esto, vas a ir sabiendo a lo que me refiero. Pero, ¿sabías que la media mundial, la cual una persona pasa con su celular al día, es de 5 horas? Interesante el dato. 5 horas una persona promedio pasa en un día con su celular. Es solamente el promedio, pero hay personas obviamente que pasan mucho más tiempo con el celular. Yo he hecho la prueba. Los celulares más recientes el día de hoy cuentan con un contador de minutos en el día y tú puedes checar cuánto tiempo pasas con el celular, ¿no? Y yo no les voy a decir cuánto tiempo paso con el celular porque en cierto sentido me da pena, pero es algo de lo cual estoy también reflexionando, interiorizando, platicando, dialogando conmigo mismo, con mi interior y tomando decisiones. Y es prácticamente de lo que vengo a compartirles el día de hoy. Entonces, una persona promedio pasa 5 horas al día. Eso significaría que 75 días del año lo pasas con el celular. Si nos vamos a los meses, sería un aproximado de 3 meses al año el que pasas con tu celular. Una persona también promedio, una persona puede llegar a desbloquear su celular 100 veces al día. Este aparatito que tenemos en nuestros bolsillos ha llegado a ser una herramienta muy útil, ha llegado a ser una herramienta muy buena, pero también al mismo tiempo necesitamos reflexionar de los efectos negativos que estamos trayendo junto con este dispositivo electrónico. Eh, Antes se hablaba de adicciones en el sentido de sustancias que ingresaban al cuerpo, ¿no? Yo recuerdo muchas veces cuando pasaba a exponer en mi tiempo de escuela acerca de las adicciones y siempre hablábamos de alcoholismo, de drogadicción, etcétera, etcétera, pero casi siempre hablábamos en términos de sustancias que las personas ingieren. Sin embargo, al día de hoy creo que está cambiando un poco eso, ¿no? Se está hablando acerca de dispositivos electrónicos los cuales estamos iniciando a reflexionar acerca de si ya podemos nombrar al celular como una adicción. ¿Y por qué? Porque el celular no es necesariamente una sustancia química que se esté ingiriendo, sino más bien es un dispositivo que carece de sustancias químicas que vayan adentro de nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué entonces podemos hablar de una adicción al celular? El cuerpo humano es una máquina muy interesante. Se dice que en el cuerpo humano hay una sustancia química llamada dopamina, la cual se segrega en los momentos o en las actividades que te generan placer.
Por ejemplo, cuando haces ejercicio, vas al gimnasio y terminas una hora de ejercicio, te sientes contenta porque finalizaste lo que te propusiste. Y cuando finalizas eso que te propusiste, se genera en tu cuerpo dopamina, que es la sustancia encargada del placer. Y a su vez, esa sustancia que te deja placer te va a motivar a que a la siguiente vez tú quieras seguir realizando este ejercicio o esta acción. Eso es lo que hace la dopamina. Hay muchas otras sustancias químicas o neurotransmisores que tenemos en el cuerpo humano, pero se nos dice que el celular genera una situación muy similar, que cuando agarras tu celular y ves las notificaciones, el cuerpo genera dopamina y es por eso que nos sentimos motivados a estar a cada rato desbloqueando el celular para ver las notificaciones, para ver en Facebook a tu familia, para checar correos electrónicos, etcétera, etcétera. Pero eso está acarreando muchas cosas que nos hace falta meditar. En medio de la pandemia hemos meditado acerca de los efectos económicos que va a traer este virus al futuro, pero no hemos meditado mucho acerca de la tecnología. Aunque ya se ha meditado en ocasiones anteriores, pero al día de hoy no se ha meditado que el Internet se ha duplicado o triplicado aún el uso. Y necesitamos ver todos los efectos, no tan solamente positivos, sino también dañinos de pasar mucho tiempo en el celular. Como te decía hace rato, eh, estamos luchando con el celular por la cuestión de que somos como esclavos para el celular. El celular, eh, cada vez que suena, tiene la particularidad de dominarnos. No somos ya nosotros necesariamente los que dominamos al celular, sino que el celular nos domina. El celular nos interrumpe, puede ser a las 2 o 3 de la mañana y ahí vamos, desbloqueamos el celular y no importa si estamos durmiendo y le hacemos caso. Lo mismo sucede en una reunión. No importa si estamos en una reunión, no importa si estamos en una clase, no importa si estamos dentro de la iglesia, si nos llega una notificación, vamos y la revisamos. Y eso es algo triste que está aconteciendo al mundo. Y uno de los efectos negativos que está pasando al día de hoy es que también el uso del celular no tan solamente genera dopamina, sino que también genera cortisol. El cortisol es otra sustancia que el cuerpo genera y esta sustancia a la larga, de manera crónica, puede llegar a ser perjudicial, causando un síndrome de estrés postraumático. Nuestra generación al día de hoy es una generación muy ocupada y una de las cosas que propicia este estrés es el uso del celular. Porque ni bien liberamos dopamina a la hora de checar nuestras notificaciones, pero también nos sentimos estresados cuando estamos a punto de recibir un correo acerca de tu jefe que te va a pedir un trabajo. Nos sentimos estresados a la hora de saber que la foto de fulano de tal está mejor que las nuestras. Nos sentimos menos cuando vemos a una persona que luce mejor que nosotros. Nos sentimos inferiores cuando vemos que las personas publican cosas materiales que nosotros no tenemos y eso genera muchas emociones y circunstancias dentro de nuestro cuerpo. Hay muchas razones por las cuales las personas pasan tiempo en el celular y no vamos a hablar el día de hoy específicamente acerca de cuáles son las razones. El hecho de utilizar un celular a veces simplemente se cataloga como el síntoma de cosas que pueden estar escondidas más allá, como la aceptación que una persona quiere recibir en la sociedad. Muchas personas simplemente publican fotos para ver qué es lo que dicen las personas acerca de nosotros. Y así podemos seguir hablando. En particular hay algo de lo que te quiero hablar. Y es algo que me ha preocupado a mí, porque todas las personas vienen al mundo con un propósito definido. Y eso lo podemos ver y notar, ¿no? Desde que nacemos con dones,
con talentos, con habilidades específicas. Y, esos dones y esos talentos y esas habilidades son cosas que Dios nos ha dado con el propósito de cumplir algo específico aquí en la tierra. Cada una de las personas que Dios ha llamado tiene un propósito. Pero ¿qué es lo que sucede? Que por el celular, por estar esclavizado al celular, nos estamos perdiendo del llamado que Dios tiene para nosotros. Estás perdiendo tu efectividad en el mundo, estás perdiendo muchas cosas que no te das cuenta. Jordan Peterson, un profesor de una universidad en Canadá, dice que por cada hora que tú pierdas, eso equivaldrá a que en el futuro vas a perder $50. Eso es una cantidad muy significativa para el día de hoy. Y tú dirás, bueno, no sé, Carlos, si podamos hablar acerca de un vicio. No sé si podamos hablar acerca de una adicción con el uso del celular. Creo que estás exagerando un poco, pero déjame hacerte unas preguntas ahí en la intimidad de tu casa. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Qué es lo último que haces cuando duermes? ¿Has utilizado tu smartphone en momentos que no sería idóneo utilizar? Y aquí podemos hablar de una infinidad y variedad de cosas, como por ejemplo cuando vas en el carro manejando, ¿no? Todos sabemos que es algo no bueno, inclusive ilegal, sacar el celular cuando estás manejando, ¿no? ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? También cuando estamos en una reunión familiar, estamos en una comida, normalmente son ocasiones que debemos de estar interactuando con los demás, pero ¿qué sucede? Sacamos el celular y estamos mensajeando, revisando mensajes, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas podemos llegar a hacer cuando estamos en el cine? Normalmente no deberíamos sacar el celular a la hora del cine, pero lo que sucede es que sacamos el celular y ponemos a ver notificaciones, a revisar todo lo que nos ha llegado. Si contestaste positivamente estas preguntas, es muy probable que tú seas un esclavo del celular. Es muy probable que tú tengas un problema. Otra de las cosas que he visto y es por la cual también estoy preocupado es porque todas esas personas que reciben un llamado y están perdiendo el tiempo en el celular, normalmente son personas que se sientan en el escritorio ya para trabajar y de repente dicen, antes de trabajar voy a divertirme un poco. Y es una tarea que tienes que entregar el día de mañana. Y esta persona se pone a ver videos en YouTube acerca de cómo hacer un pastel, cómo tocar la guitarra, ¿no? Tengo que reconocer que alguna vez me ha pasado. Esta acción se domina de una forma particular, se denomina procrastinación. El verbo procrastinar es un verbo reciente que se está utilizando. Y este verbo se puede definir como la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo de afrontarlas. La procrastinación es algo que está sucediendo muy a menudo y constantemente. Cuando no se tiene el dominio de decir, ahorita no voy a agarrar el celular, pues ¿qué es lo que haces? Empiezas a consumir el material que ves en Facebook y hasta hemos desarrollado un ritual. El ritual es que muchas personas no tan solamente tienen una red social, tienen muchas, infinidades, ¿no? Y hay personas que abren Facebook y empiezan a deslizar con el dedo, ¿no? Las imágenes, los videos, etcétera, etcétera, y comienzas a ver 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y de repente, ¿qué pasa? Te cansas y dices, voy a Instagram. Y en Instagram haces lo mismo. Y después te vas a Twitter
y después Snapchat, y así sucesivamente, ¿no? Hay muchas otras redes sociales que ni conozco, pero cuando terminas con todas tus redes sociales, vuelve el ciclo. Otra vez empezamos con Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y lo que eso nos conduce nuevamente es una pérdida del tiempo, pérdida del llamado, pérdida de tu efectividad en el futuro. Como bien, vuelvo a repetirte, Jordan Peterson, profesor en Canadá, él nos dice que por cada hora perdida equivale a perder $50 en el futuro. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede con las personas que Dios ha llamado para su reino? Muchas personas han sido llamadas para ser grandes, grandes misioneros. Otros han sido llamados para ser grandes maestros. Otros han sido llamados para ser grandes servidores. Pero ¿qué es lo que sucede? Que con el uso desmedido del celular están perdiendo la efectividad, están perdiendo ese llamado. Así que la reflexión propia que he estado haciendo me ha llevado a pensar en cuántas cosas me he estado perdiendo por a veces procrastinar de esa manera. Y todo eso se debe, ¿no? a que cada día se va haciendo como normal el uso del celular de manera desmedida, y a veces hasta lo queremos justificar, ¿no? Queremos justificar el hecho de que en el celular leemos, a veces queremos justificar que con el celular hacemos cosas provechosas, y no quiero negar, el celular es una herramienta maravillosa, pero como no tenemos el dominio propio, está esclavizándonos de una manera muy severa. Está esclavizándonos de una manera no para nada saludable. Y es por eso que necesitamos ver que el problema principal no simplemente es el hecho de perder el tiempo en el celular. El principal problema está apuntando a que hay un problema en la humanidad en general. Hay un problema en la humanidad que simplemente con el uso del celular se está multiplicando y se está potenciando, se está viendo de una manera más clara el problema del ser humano, ¿no? Uno de los problemas es la procrastinación, pero también podemos ver la apatía que hay en el mundo, la insensibilidad que genera el uso del celular, porque tú ves a miles de personas, no tan solamente personas que no conocen a Dios, sino también tú puedes ver hasta personas que están dentro de las iglesias, personas cristianas, que se han insensibilizado tanto con el tema del celular. Muchos especialistas dicen que la forma en que trabaja el cerebro ha estado cambiando recientemente, ha estado cambiando mucho, porque las imágenes que vemos en el celular, tú puedes pasar 2 o 3 segundos mirando una imagen y cambiar a otra, ver un video y cambiar a otra. Tú puedes ver que el día de hoy ficharon a un jugador de fútbol en un video y cambia rápidamente a una foto de un amigo que se la está tomando en Indonesia, y cambia rápidamente a un comentario en el cual no estás de acuerdo y le pones no me gusta o etcétera, etcétera. Y el cerebro está constantemente accediendo a mucha información, por lo cual al día de hoy las personas que están viendo una predicación están perdiendo su capacidad de retención, están perdiendo su capacidad de concentración. El celular nos ha hecho depender tanto de él. Estamos utilizando el celular como una muleta para pensar. Porque ¿qué era lo que sucedía, ¿no? antes de que viviéramos con el celular de esta manera en que lo hacemos al día de hoy? Cuando no teníamos celular y queríamos recordar una película que habíamos visto en el pasado, ¿qué era lo que hacíamos? Empezábamos a recordar las escenas, los personajes, y empezábamos a decir, creo que la película se llamaba tal, o una canción, ¿no? Cuando escuchabas una canción y querías recordar el nombre, pones a trabajar el cerebro, pones a funcionarlo de una manera que no lo harías. Pero al día de hoy, ¿qué es lo que sucede? Tienes Google para simplemente teclear y buscar la película, y todo se nos hace más fácil. Inclusive es muy raro que una persona ahorita conozca el nombre o la avenida de sus propias calles.
Es muy raro que conozcas a personas así. ¿Por qué? Porque tenemos Google Maps, porque tenemos Waze, etcétera, etcétera. Y ya se nos es más fácil recurrir al celular y poner una opción y variedad de cosas de las cuales antes no hacíamos. Y eso está generando en nosotros una muleta mental, está generando en nosotros una falta de uso de nuestras capacidades, lo que está volviendo al cerebro, lo está volviendo flojo. Y no nos damos cuenta de eso. El celular entonces está causando muchos daños, insensibilidad, procrastinación, apatía, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más importante para mí en esta ocasión es decirte que muchos llamados están siendo de alguna manera frustrados. Personas que deberían estar pasando el tiempo con Dios, pasando el tiempo en su Biblia, pasando en actividades productivas, están perdiendo el tiempo en este tipo de cosas. Jovencitos que tienen llamados, están perdiendo su llamado, ¿sabes en qué? En estar viendo cómo juega videojuegos otra persona. Ahorita tú puedes entrar a YouTube, ¿no? Y ver una serie a muchas personas solamente estar jugando. Y jóvenes pueden pasar horas y horas viendo cómo juega otra persona, los famosos gamers, ¿no? Y son actividades que nos hacen perder demasiado el tiempo. Lo más preocupante, como vuelvo a repetir, es que muchos están siendo frustrados sus llamados. Dios nos ha llamado con una tarea específica en este tiempo para cada uno de nosotros. Muchas personas tienen el llamado de ir a diferentes países y hablar acerca de Él. Muchas personas tienen el llamado para estudiar la Biblia de una manera profunda. Otros simplemente tienen el llamado, claro, de cuidar a su familia. ¿Y qué es lo que sucede? En lugar de pasar tiempo jugando con sus hijos, están clavados en el celular. Y yo lo digo desde la perspectiva no tanto de estar acusando a las demás personas, es algo en lo cual me he visto confrontado. Es algo en lo cual he tenido que pensar muy seriamente hasta dónde el celular está afectando el propósito de Dios en mi vida. Por eso mi pregunta también para ti es, ¿hasta dónde está afectando tu vida al día de hoy? Porque la esclavitud del celular a tu vida simplemente nos dice que necesitamos ayuda. ¿Cómo podemos salir de este ciclo de adicción? ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos salir de este problema? Porque es un problema que tenemos como seres humanos, es una realidad que está azotando a nuestro mundo el día de hoy, o como lo quieras ver, pero está causando mucho daño en muchas personas que a veces no somos tan conscientes. Sabemos que hay un problema con el uso desmedido del celular, pero no nos atrevemos a dar el paso o no nos atrevemos a reflexionar en lo que está ocasionando. Pero creo de manera personal que a lo que apunta esto es que necesitamos ayuda. Y sabes que muchas personas pueden tener muchas buenas intenciones, pero el problema principal al cual simplemente refleja el uso excesivo del celular, a veces puede llegar a ser la inseguridad. Muchos a veces simplemente reflejan el hambre de aceptación en la sociedad. Muchos simplemente reflejan que están buscando la aprobación de los demás. Pero ¿sabes qué? Tú y yo fuimos creados simplemente para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú fuiste creado con una necesidad, la necesidad de tener una relación personal con Dios. Tú fuiste creado con el propósito específico de tener una relación con Dios y se está viendo frustrada porque esa relación con Dios se está sustituyendo por la relación con tu celular. Y recuerda que aquello a lo que más te expongas es lo que más va a moldear tu vida. Si el celular es a lo que más te estás exponiendo, simplemente estás siendo discipulado, estás siendo enseñado por tu celular. Y por eso al día de hoy que hay demasiadas series en Netflix que apuntan a la violencia, que apuntan a los desnudos, por eso
no me extraña demasiado que al día de hoy exista demasiada violencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo demasiado insensibles y hasta los cristianos están cayendo en la insensibilidad. A veces he visto cristianos viendo contenidos demasiado violentos y luego se preguntan por qué Dios no me habla, por qué yo no puedo estar bien con Dios, por qué yo no puedo escuchar la voz de Dios. Y es por eso que creo que apunta a algo específico, a que la humanidad tiene un problema. Y ese problema no basta con las buenas intenciones. Claro que hay muchas personas que pueden llegar a cambiar los hábitos de vida mediante una aplicación, voy a pasar menos tiempo, pueden tener muy buenas intenciones, pero la raíz del problema es que si tú luchas con tus propias fuerzas, mi pregunta para ti ¿es todo lo que hay esta vida? Porque si es todo lo que hay esta vida, haz lo que quieras. Puedes pasar tiempo, puedes luchar con tus propias fuerzas, pero todo lo que hagas, la pregunta que hay que hacer ¿es todo lo que existe solamente es lo que estoy viviendo actualmente o hay una vida futura? Porque déjame decirte que esta pregunta es fundamental, es crucial. A una persona se le preguntó, ¿por qué tanta importancia le dan a hablar acerca de Dios? Le preguntaron a un apologista, a alguien que defiende la fe cristiana. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que tener tanta importancia el hablar acerca de Dios? Y él respondió, la importancia es porque si Dios existe, tienes que vivir tu vida de una manera particular. Pero si Dios no existe, no importa de qué manera vivas tu vida. Así que toda la existencia se podría reducir a que la pregunta más importante de todos los tiempos es, ¿Dios existe o no existe? Porque depende de cómo contestes esta pregunta, va a tener repercusiones eternas. Va a tener repercusiones muy importantes en tu vida. Y por eso creo que, creo que este problema apunta a la necesidad de ayuda. Y el único que puede ayudarnos es una persona llamada Jesucristo. Jesucristo vino hace 2000 años y Él se reveló en la historia de este mundo. No fue un mito, no fue algo que alguien se inventó o se sacó de la manga. Eso está registrado por lo menos en 11 fuentes independientes, donde los eruditos historiadores pueden decir que Jesucristo fue realmente un personaje que vivió verdaderamente en la historia. No es un personaje ficticio. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él vino a morir en una cruz para resolver el problema de la esclavitud, no tan solamente de la esclavitud, lo que sucedió en el tiempo de los afroamericanos en Estados Unidos, no tan solamente la esclavitud del primer siglo que vivieron los judíos, sino también la esclavitud de tu smartphone, esa esclavitud que simplemente nos dice que el problema del ser humano es un problema de fondo, de aceptación, de relación, es un problema de que necesitamos a Dios. Yo creo que esa esclavitud del celular simplemente está reflejando que necesitamos ayuda desesperadamente. Es un SOS. Los alcohólicos anónimos tienen sus reuniones donde los ayudan, valga la redundancia, AA, ¿no? Los que están metidos en las drogas tienen su NA, Narcóticos Anónimos, y aún con el celular todavía no existe un SA, o sea, o anónimos smartphones. Pero creo que más que eso existe la ayuda de una persona que se llama Jesucristo, porque toda tu vida debe de apuntar a la voluntad de Él. Toda nuestra vida debe de apuntar a hacer famoso su nombre. Toda nuestra vida debe de apuntar a darle la gloria a Él. Toda nuestra vida o el propósito de nuestra vida debería de ser solamente el agradarle a Él. Porque si es verdad lo que dice la Biblia acerca de Él, Él pide nuestra adoración. Él pide que rindamos nuestra voluntad y no solamente parte de nuestra voluntad. Él pide que rindamos toda nuestra voluntad delante de Él y eso no se puede lograr
sin que antes reconozcamos que tenemos un problema, como también lo hacen en Alcohólicos Anónimos, que es reconocer un problema. Tenemos que reconocer que con el uso del smartphone tenemos un problema y que el único que nos puede ayudar de manera definitiva y absoluta, el único que nos puede ayudar es Dios a través de su Hijo Jesucristo que envió al mundo. Por lo tanto, tú y yo tenemos una oportunidad al día de hoy de decir, yo necesito tu ayuda, yo necesito que tú me ayudes, no tan solamente para utilizar mi smartphone bien, sino porque también es una pregunta que definirá tu existencia eterna. Y esa es la pregunta que vale la pena. ¿Dónde pasarás tu existencia eterna? ¿La pasarás en un lugar separado de Dios, sufriendo eternamente, o pasarás tu existencia al lado de Él? ¿O pasarás tu existencia llena de felicidad, lleno de amor, lleno de paz? ¿Dónde pasarás tu existencia eterna si es que la hay? Y para eso Jesucristo vino a demostrarnos que sí la hay, porque Él murió, pero también resucitó, y con eso vino a demostrar y puso a poner el fundamento de que todo ser humano va a resucitar así como Él, unos para condenación, pero otros para vida eterna. Así que déjame animarte y decirte que tú tienes la oportunidad de reconocer que tienes un problema, que no estás cumpliendo con el propósito para lo cual Dios te envió a este mundo. Pero también el día de hoy tienes la oportunidad de decirle, necesito la ayuda, quiero que me ayudes. Por favor, Dios, te pido que controles y domines mi vida al punto que no sea solamente por una relación donde el amo y jefe, perdón, sino que podamos rendir nuestra vida por amor, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Esta es la reflexión que quise compartir con ustedes el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición, de mucha ayuda para todos ustedes. Déjenme finalizar con una oración. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Quiero poner la vida de cada una de las personas que nos están oyendo. Quiero ponerla en tus manos. Yo sé que tú conoces a mayor profundidad las necesidades de cada una de las personas que nos están escuchando. Y yo sé que tú puedes cambiar y transformar esa esclavitud a la cual nuestra vida está sometida a diario con el celular. Esa esclavitud simplemente refleja que tenemos un problema mayor. Y ese problema mayor apunta a que necesitamos un Salvador, que necesitamos ayuda. Yo te pido que tú le ayudes a cada persona a reconocer que tienen un problema. Yo te pido que tú les ayudes y que al mismo tiempo les des las fuerzas para que ellos te puedan aceptar como el único Señor y Salvador. Produce el arrepentimiento, produce a los que están viéndonos esa sed y hambre de ti, que ellos puedan reconocer, pero también aceptarte y que crezcan a cada día en la familia que tú nos has dado, esa familia espiritual en la cual nos has injertado. Yo te lo pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bye.